Si ya lo sé, ¿para qué me lo dices? Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por venir a otra noche más aquí al Boulevard, a pesar del clima impío que tenemos. Y hoy pues estamos con una sesión de lujo, porque tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Antonio Martínez Ron, que supongo que todos lo conocéis, porque por eso estoy aquí a pesar de la lluvia, porque es Antonio Martínez Ron. Y yo siempre digo, y creo que es verdad, que es uno de los mejores divulgadores de ciencia que tenemos en España, a pesar de que el pobre es periodista, ¿no? Los periodistas muchas veces... Yo lo quiero, yo lo siento, chicos. No, hombre, que sabemos que periodistas de ciencia en España buenos hay por lo menos dos. ¿Qué pasa? No, es una broma. Bueno, Antonio, y creo que es un buen divulgador de la ciencia porque es un apasionado de la ciencia. Si habéis comprado su libro, el que está ahí, por cierto, que está ahí librero, pues comprobaréis cuando leáis el libro que evidentemente él está escribiendo un libro de ciencia, pero con la pasión de un niño que descubre algo, ¿no? Y de hecho hay algunos pasajes del libro que a mí me encantan, donde él cuenta como cuando de pequeño encontraba un cristal y se volvía loco porque podía... Pero un cristal de verdad, o sea, no penséis cosas raras. No, sí, perdón, feca. Un trozo de cristal. En Valencia también pasa mucho eso. Es que he visto a alguno levantar las cejas. Encontraba un cristal y se volvía loco. Se volvía loco porque podía concentrar la luz y tal. Sí, podéis comprar el libro o podéis leer también todo lo que escribe, porque todas sus historias de todos los artículos que escribe de ciencia, nunca escribe de matemáticas, esa es la única pega que le voy a poner. Porque no te quiero hacer show. Sí, ya. Tienen una pasión, son historias muy bien contadas, o sea que es un contador de historias, lo que pasa es que todas sus historias tienen que ver con la ciencia. Él es editor de NES Ciencia, que es la sección de ciencias de Voz Populi. Hemos puesto muchas X y Z para que Clara se líe. Que se peculiar decir Next Ciencia Voz Populi, pues estuve. Y algunos lo conoceréis porque estaba en la temporada de Órbita Laica, cuando Órbita Laica molaba. Y bueno, un saludo a la televisión española, lo queremos. Y nada, pues los dejo con él, que quería escucharlo. Hoy nos va a dar una charla sobre cámara oscura, que no sé si tiene que vas a hablar de tu libro, pero de verdad que ahora en serio, es mi amigo, lo quiero un montón, tal, pero el libro es una pasada, de verdad que es una historia muy bonita. Os dejo con Antonio. Muchas gracias. Bueno, gracias infinita de corazón por venir. Para mí es muy especial venir aquí. Estuve hace 2 años, quizá alguna vez ya he repetido, y fue tan guay la acogida que tuve aquí que cada vez que me llama Clara para venir aquí vengo encantado de la vida. Efectivamente, vengo a hablar un poco de mi libro. La charla no va a ser, no voy a destripar el contenido, voy a daros algunas pinceladas a modo de aperitivo de la historia de un libro que se llama El Ojo Desnudo, que me ha llevado 3 o 4 años de realización, de documentación. Está lleno de historias que estaban por contar y que no estaban contadas, por lo menos en español. Y es la historia del conocimiento humano y cómo hemos llegado a saber lo que sabemos a partir de nuestros recursos limitados de la percepción. Somos criaturas básicamente visuales y nuestra capacidad de ver el mundo es muy limitada. Solo vemos una parte muy pequeña del espectro electromagnético, pero a pesar de eso, nuestra curiosidad sobre todo y nuestro tesón y nuestra capacidad de seguir haciéndonos preguntas nos ha llevado a ver mucho más allá de lo que podíamos ver en principio y a encontrar un mundo de cosas intangibles o no visibles a simple vista. De hecho, el origen del libro está un poco en explicar cómo toda esa cantidad de descubrimientos que ahora vemos en las noticias y que son muy avanzados, se descubre un nuevo virus, una vacuna, un exoplaneta, eso que no es nada tangible y que veamos aparentemente cómo hemos llegado tan lejos, cómo hemos llegado a conocer esas cosas, ¿no? Y es el libro que a mí me habría gustado leer cuando tenía 16, 17 años y me hacía un montón de preguntas sobre el electromagnetismo, sobre la luz, y no había un relato ordenado de cómo habíamos aprendido a ver. Ese es un poco el objetivo del libro. Y esta noche, pues quiero que me acompañéis en un pequeño viaje, ¿no? Quiero que nos metamos para empezar en una cámara oscura, quiero que apaguemos las luces un momento, porque ese es un poco el hilo conductor de la charla, y quiero que para empezar todos cerréis un momento los ojos, ¿vale? No os voy a quitar la cartera, no os preocupéis. En este momento, con los ojos cerrados, acabáis de dejar de recibir un montón de información que os llegaba a través
de la pupila y de la retina, y a la que nuestro cerebro dedica prácticamente 1/3 de los recursos. De hecho, cuando vosotros intentáis concentraros mucho en algo, en un recuerdo, en una operación matemática, ¿ves? Clara, hablo de matemáticas. Gracias, tío. Cerráis los ojos porque en parte, y se ha demostrado en el laboratorio, vuestros recursos neuronales que estaban dedicados a la visión empiezan a dedicarse a otras cosas, ¿vale? Ahora que tenéis los ojos cerrados, pensáis que por primera vez no entra la luz en vuestro cerebro, en el rato que estabais aquí, y en realidad eso es mentira. En vuestro cerebro nunca entra la luz, y si entra deberíais ir a urgencias, ¿vale? Vuestro cerebro está en el interior de una caja oscura, tan oscura como la oscuridad que estáis viendo ahora. Y la única señal que le llega es a través de la señal química y eléctrica que produce la estimulación de la retina y que termina llegando a través del nervio óptico hasta la corteza cerebral y de ahí a otras zonas del cerebro, ¿de acuerdo? Y todo lo que veis es una reconstrucción, ¿vale? Ahora quiero que abráis los ojos por un instante y os fijéis en este pequeño punto que tenéis ahí. La luz que entra dentro de vuestro ojo entra por un punto diminuto como este. Es la pupila. Es el lugar por el que tenemos una conexión con el mundo exterior por el sentido de la vista, ¿de acuerdo? Entra muy poca luz. Es una pupila que es regulable, se puede con una musculatura, la del iris, que puede dejar entrar más o menos luz, pero esa es la información que os llega del mundo. Y esa información nos llega de la misma manera que llega al interior de una cámara oscura, que es uno de los inventos de la humanidad que más nos ha hecho avanzar para conocer la naturaleza de la luz. La cámara oscura fue el gran laboratorio que nos sirvió para conocer la realidad. Fijaos en esta imagen. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien reconoce algo de lo que se ve en la imagen? Un espejo, dice por aquí. Una mujer. Esta imagen está tomada hace apenas un mes en la casa del Concello en Santiago de Compostela, enfrente de la Catedral de Santiago. Lo que se ve es la Catedral de Santiago invertida, ¿lo veis? Reflejada en una superficie, porque he entrado por un pequeño agujero como el que os mostraba hace un momento, ¿vale? Como este. De hecho, este es el agujero de la cámara oscura que me llevó a ver mi amigo Manuel Vicente cuando me hizo una entrevista después de leer el libro, porque la cámara oscura está llena, esta aparece un montón de veces en el libro. Este dispositivo, aquí me tenéis posando sonriente ante el dispositivo, siempre pongo selfies míos, me encanta, soy un ególatra. Bueno, la idea es... Eso no es un selfie. Ah, es verdad, no es un selfie, es un retrato mío. No sé ni lo que es un selfie, A perdóname. no ser que tenga 3 manos. Estoy sujetando... Bueno, pasemos a otro tema. Correcto. Pedazo para selfie. Fíjate qué lejos está, ¿eh? Joder. La idea es... Mierda, cambiemos de diapositiva. En este pequeño agujero lo que hace es que entra una cantidad muy pequeña de luz y por la naturaleza óptica y geométrica de la luz lo que se produce es lo que veíais al principio, una imagen proyectada en el fondo de la habitación oscura en la que se ve el mundo exterior dado la vuelta. Esto llamó muchísimo la atención a los primeros filósofos naturales, a las primeras personas que se interesaron, los primeros griegos, los romanos, sobre el fenómeno de la luz. Hay un episodio fantástico en la autobiografía de Ramón y Cajal, que él, cuando era pequeño, que debía ser un niño de estos de atar, como el mío, le encerraron en cierta ocasión en el colegio en el cuarto de los ratones, cuando se hacían estas cosas y no te detenía la policía. Y en el cuarto de los ratones, de repente, él se dio cuenta de que en la pared de enfrente estaba viendo la calle que había frente a su colegio proyectada de la misma manera que se ve aquí la Catedral de Santiago, porque había un pequeño agujero que dejaba pasar la luz y proyectaba... Ahora veremos por qué se proyecta al revés, que es una de las grandes preguntas que se hacían los primeros investigadores. Y lo curioso es que Ramón y Cajal, al ver aquel fenómeno, él era pequeño, no sé si tenía 9 o 10 años, pensó que era el primero en descubrirlo por primera vez. Fijaos qué ingenuidad, esto me ha pasado aquí un montón de veces. Y él pensaba, oh, soy el primero en ver una cosa así, esto es un fenómeno maravilloso, voy a comunicárselo a todo el mundo. Y luego se dio cuenta de que había toda una tradición de investigaciones con la cámara oscura. Pero continuando en el hilo temporal, lo que está pasando aquí básicamente es un esquema parecido a este. La Catedral de Santiago está en un lado, los rayos de luz se proyectan, llegan a un punto en el que se intercambian de alguna manera y por eso la imagen llega al fondo de la habitación,
del revés, básicamente porque cada uno de los rayos tiene una correspondencia con el fondo de la habitación. El primero en darse cuenta, ya lo habían visto los griegos, cuál era un poco la geometría, Euclides estudió esto, hizo esquemas, pero el primero fue un filósofo árabe que se llamaba Alacén, que tiene una historia maravillosa que parece sacada de Las Mil y una Noches. Se hizo pasar por loco para que el visir no le persiguiera, en fin, maravillosa. Él, este es un esquema suyo, trabajaba en tiendas de campaña en las que dejaba pasar por un agujerito un hilo de luz y veía estas proyecciones al revés, hacía eso mismo, pero en vez de coger luz del exterior lo hacía con velas y calculaba cómo llegaban los rayos de luz desde un punto a otro de la estancia y cómo esto podía tener una correspondencia con el ojo. Pero él no se atrevía a afirmar, porque ya le habían tomado por loco una vez, que la imagen llegaba al revés al fondo del ojo. Esta era una cuestión que él fue posponiendo. Ya en la antigua Roma, Séneca se había preguntado qué era aquello que pasaba cuando el remo entraba en el agua, que hacía que el remo se partiera por la mitad. ¿Por qué cuando vemos un objeto como esta cuchara, este tema que vais aquí, lo podéis hacer en casa, es un experimento facilísimo, de repente parece cambiar de dirección simplemente por las propiedades de la luz? Ptolomeo, el famoso Ptolomeo, el que describió el funcionamiento de las esferas celestes que permaneció durante siglos, también se preguntaba esto mismo y diseñó un experimento que hoy se sigue haciendo con chavales, que es fantástico, que consiste en coger un bol opaco, que no sea transparente, en el que coloquéis una moneda en el fondo. Tenéis que colocar el bol de tal manera que viendo la moneda, la vayáis moviendo hasta el punto en que dejáis de verla en el borde. El borde os impida ver la moneda. A continuación echáis agua y hay un punto en el que la moneda reaparece, pero no porque esté flotando ni nada parecido, sino porque se está produciendo la refracción de la luz y la luz nos deja ver la moneda gracias a este pequeño truco visual. Esto es lo mismo que se preguntaban los primeros filósofos cuando miraban al cielo y veían que había fenómenos que podían estar engañando a su vista, vapores que quizá nos estaban haciendo ver el sol de una manera que no correspondía con su forma original. De hecho, hoy sabemos que la refracción de la luz, la misma que funciona en el vaso del agua, permite que veamos la puesta de sol en diferido. Cuando estamos viendo la puesta de sol, y la próxima vez que estéis con vuestra pareja viendo una puesta de sol, os podéis tirar el pisto de una manera increíble. Voy a decir, no, perdona, muy bonito, pero el sol no está ahí. ¿Cómo que no está ahí? No, que no está ahí, que está detrás, que ya se ha ido hace un rato. ¿Qué pasa? Pues sí, que no he estudiado, me he leído el ojo desnudo. Básicamente lo que pasa es que la luz viaja, entra en la atmósfera como si fuera una lente también, porque hace un cambio de medio, la luz viene del vacío, ha tardado 8 minutos en llegar desde el sol, y en ese momento nosotros podemos ver el sol a pesar de que ya no está físicamente justo en el horizonte, sino que ya ha desaparecido. Este fenómeno es el mismo que explica lo que veían los antiguos. Esto es una ilustración del siglo XIX, fenómeno que se bautizó con el fantástico nombre de Fata Morgana, lo que nosotros conocemos como el pedestre espejismo, pero es el que produce que veamos barcos que parecen flotar en mitad del océano o incluso aparecen dados la vuelta. Esto es una foto real, fijaos, es fantástica porque estamos viendo el barco como volando y en realidad no es más que un fenómeno de refracción de la luz. Hay algunos fotógrafos que son capaces de utilizar esta capacidad de la atmósfera de convertirse en una lente para fotografiar montañas que están más allá de la línea del horizonte. Hay un fotógrafo mallorquín, o no sé si, ahora no sé si era de Mallorca hacia Valencia o de Valencia hacia Mallorca, pero hacía fotografías de las montañas, creo que era de Valencia hacia Mallorca, de montañas que no podía ver físicamente porque el límite del horizonte son 30 o 40 kilómetros, o no sé si 80, ahora no recuerdo la cifra, pero esto está mucho más lejos. Y sin embargo la luz le permitía fotografiar por un instante las cimas de las montañas que estaban mucho más allá. Es el fenómeno que explica también por qué este astronauta con cara tan fea tiene esta foto. Se la hacen todos los astronautas, dejan una gota de agua flotar después de la estancia, de la Estación Espacial Internacional, y la luz hace ese cambio de dirección que se produce también en la cámara oscura, que habéis visto hace un rato. ¿Por qué funciona esto? Hay un experimento fantástico y muy sencillo de hacer. Lo que pasa es que es desde una perspectiva casi individual. Tenéis que colocar un vaso con un par de flechas que dibujéis a mano, y a continuación, cuando lo tengáis bien enfocado justo en el punto de mira, echáis agua y podréis ver, esto para hacer con niños es fantástico, que en un momento determinado podéis cambiar la dirección de las flechas. ¿Por qué está sucediendo esto? Por el mismo fenómeno de óptica geométrica que os decía.
Hay un punto en el que la luz viaja, cambia de medio, el hecho de que cambie de medio hace que los rayos bajen hacia allá y la correspondencia sea la inversa, ¿vale? De lo que estáis viendo. Y así es exactamente como funciona el ojo humano. El primero en darse cuenta fue un tipo al que vosotros asociaréis con otros descubrimientos de tipo astronómico, Johannes Kepler. Johannes Kepler es conocido por todos, lo hemos visto en los libros de historia, en los libros de texto, como el tipo que descubrió las órbitas elípticas. Un científico, un astrónomo tan honesto, que a pesar de haber perseguido un sueño y una convicción, él estaba convencido de que existía una especie de equivalencia entre las matemáticas, los sólidos platónicos y lo que se producía en las esferas celestes, terminó llegando a la convicción de que estaba equivocado y de que la forma de las órbitas de los planetas no eran redondas, sino que eran ligeramente esféricas, lo que podía explicar un montón de cosas y dio lugar a un montón de descubrimientos más tarde por Newton y demás. Esto que veis aquí es un dibujo anatómico de un anatomista llamado... ahora no voy a guardar el nombre. Bueno, estoy todo el día hablando de él y ahora se me acaba de ir. Este hombre fue el primero en dibujar el ojo, diseccionándolo de manera fiel a cómo el ojo funciona en realidad. Mucho antes, Galeno había hecho estas mismas disecciones anatómicas y había llegado a la conclusión de que el fenómeno de la visión se producía en una zona del ojo que es el cristalino. Antes de llegar al fondo, a la retina, se producía ahí la visión. Ese era el órgano de la visión para los griegos y para los romanos. Pero, y además inventó una serie de cosas, dijo que por el nervio óptico que estaba hueco, dijo que no es verdad, había una especie de ánima o de espíritu que salía del ojo, veía las cosas, volvía a entrar y daba la información a nuestra cabeza, una cosa un poco loca, ¿no? Cuando este hombre hizo la ilustración, me acordaré al final de la charla porque mi cabeza es así, inspiró a Johannes Kepler, se dio cuenta de esto y le ayudó a comprender qué estaba pasando en el ojo. Pero hay una historia mucho más bonita. Es que Kepler, este hombre de cara de mala leche que veis ahí, tuvo una especie de guerra de espionaje industrial con Galileo. Y él llegó a este conocimiento gracias a que Galileo había inventado el telescopio, había cogido las lentes, las había juntado, había empezado a mirar al cielo. Y Kepler, que era un estudioso de la astronomía, había recibido un montón de información de otros astrónomos y tenía muchísimo interés, quería reproducir estos descubrimientos y tener un telescopio, pero Galileo no se lo daba, así que dijo, voy a construir mi propio telescopio. Y mientras lo intentaba reproducir, entendió cómo funcionaba el telescopio y a la vez entendió, de paso, cómo funcionaba el ojo humano. Y es el primero que lo hace. La conclusión a la que llegó Kepler era revolucionaria. Él, por primera vez, la primera vez que se recoge por un filósofo natural, dice, sin lugar a dudas, que la imagen llega a la retina, que es donde está la percepción de la visión, y que llega al revés a la retina. Y cuando llega a esta conclusión, a continuación dice, y el motivo se lo dejo a los médicos para que lo expliquen. Pepino. No tengo ni papa. Era un tío honesto, no sabía por qué. Y esto era una locura, porque decía, pero a ver, si llega la imagen al revés, ¿por qué no vemos al revés? Y vamos haciendo el pino. Bueno. Además, mientras diseñaba un telescopio para copiar a Galileo, entendió cómo funcionaba el ojo y definió por primera vez cómo funcionan las enfermedades visuales o los trastornos visuales más frecuentes, como son la miopía y la hipermetropía, perdón. Aquí tenéis un ojo normal, ¿de acuerdo? Los rayos de luz entran a través de la córnea, luego pasan por el cristalino y viajan a través del líquido del globo ocular, el humor vítreo, y llegan hasta la retina. En una persona que tiene miopía, la imagen no se forma en el fondo de la retina, sino que se forma un poco antes, de tal manera que son cortos de vista, digamos. En este caso, en un ojo hipermétrope, lo que sucede es al contrario. La imagen se forma más allá de la retina. ¿Cuál es la solución a la que llegamos en ese momento? Con lentes que permiten, o bien lentes divergentes que permiten llevar la imagen un poco más allá, o lentes convergentes que permiten traer la imagen un poco más acá. Eso es como funcionan unas gafas. Os parece una tontería, pero el 99% de la gente que lleva gafas no tiene ni idea de esto, ni se lo han explicado. Me han dicho, tienes dos
dioptrías y son 350 euros. ¿Vale? Así que, a ver, Félix Plater, gracias amigos, por el chivatazo. Es el autor de la lámina anatómica. Gracias, amiga. Un aplauso para ella. Bueno, esto es lo que definió Kepler. Volvíamos al tema original. Descartes, que es el siguiente que retoma un poco el relevo sobre el estudio de la visión, se vuelve muy loco con el asunto de que la visión se vea, de que la imagen llegue al fondo de la retina del revés. Hay un experimento que hace por primera vez Kepler, que suena ahora un poquito macabro, pero que consistió en irse a una carnicería, pedir un ojo de buey, ir quitando las láminas del ojo y quedarse con la imagen que pasaba a través del cristalino del buey y ver cómo se formaba en el fondo de la retina. Y el resultado de lo que veía él es que la imagen se veía al revés. Lo mismo que habéis visto en la gota de agua del astronauta es lo que pasaba dentro del ojo. Había evidencias de que todo esto estaba funcionando así. Si vemos al revés, ¿por qué nuestro cerebro entiende el mundo del derecho? En el siglo XIX se empezaron a hacer estas preguntas. Helmholtz, que era un genio, fue el primero en plantearse estas cuestiones, y luego otros científicos empezaron a hacer experimentos como el que veis en la imagen. Se fabricaban gafas con unos espejos que permitían ver el mundo al revés y vivían con ellos durante varios días, semanas a veces. Aprendían a ver al revés. Al cabo de los primeros 4 o 5 días, este hombre, Jan de Negar, hablé con él, es un holandés que trabaja en la Universidad de Descartes en París, lo consiguió hacer con este dispositivo, con estas gafas. Él me contaba que al cabo de 3 o 4 días, bueno, él tenía unas náuseas, el asunto era terrible, se daba golpes con todo, estaban un poco locos, pero que al cabo de 6-7 días, en un momento determinado, varían los plazos, el cerebro hacía clic y de repente entendían el mundo al revés. No es que lo vieran del derecho, sino que se podían manejar perfectamente viendo el mundo al revés, porque el cerebro es plástico hasta más no poder. Y esa capacidad, esa versatilidad hace que los estímulos externos los terminemos por aprender a procesar de manera distinta. Es lo que pasa muchas veces con personas que pierden la facultad de ver o la facultad de oír y su cerebro lo suple con otras capacidades que van aumentando de alguna manera, ¿no? Bueno, Descartes, ante esta cuestión, pues inventó una fórmula mágica, decía que había un hombrecillo en el fondo del cerebro que veía una pantalla como un cine, no existía cine, pero más o menos como un teatro, y que eso era la solución al enigma, ¿no? Pero el asunto de fondo es que la visión era una reconstrucción. Y es tanto una reconstrucción que ahora os voy a demostrar que en realidad lo que estáis viendo está todo fabricado en vuestra mente. Hay una zona muy concreta de la retina, que está ahí señalada en este pequeño GIF, me he echado a hacer GIFs para esta presentación, que se llama la fóvea. Es un área donde están la acumulación más grande de los receptores del color y donde vemos con precisión, ¿de acuerdo? Con nitidez, de alguna manera. Si estiráis la mano, el brazo y estiráis el dedo pulgar, esto es una cosa que hace mi amigo Luis Martínez Otero en sus charlas, y os fijáis en vuestro dedo pulgar, en la uña, os invito a que lo hagáis, no pasa nada. ¡Ey, tío, guay! Bueno, pues en la uña de vuestro dedo es en la única zona del campo visual en el que estáis teniendo de verdad una visión nítida. Si os fijáis, el resto del campo visual aparece totalmente difuminado. Como dice mi amigo Luis, en el resto del campo visual sois legalmente ciegos, no tenéis resolución como para ver la realidad en condiciones. Básicamente esto es porque nuestro ojo está todo el rato escaneando la realidad. El foco que puede ver con nitidez es muy pequeño, es este que veis aquí, una parte muy diminuta, y lo que hace es trazar, hacer una especie de escaneado, y la sensación de que eso es una visión continua está recreada en nuestra cabeza. Realmente no está teniendo lugar, ¿vale? Entonces, esto es una parte muy importante para comprender que no solo tenemos limitaciones desde el punto de vista perceptivo, vemos una parte pequeña del espectro, sino que además vemos puntos muy pequeños del espacio que nuestro cerebro se encarga de recomponer como un relato continuo. Si os fijáis en este GIF, no, perdón, no es un GIF, os he engañado, es una imagen estática, pero claro, ya lo he visto tantas veces que me parece GIF. No hay truco, aquí no está animado, se está animando solo, lo está animando vuestro ojo. A veces funciona dependiendo de la pantalla. Sí, ¿no? ¿Si lo veis bien? Bueno, entonces funciona siempre. Siempre digo que a veces funciona porque siempre funciona. Lo veis moverse, ¿verdad?
está quieto, o sea, no hay truco ni cartón. ¿Por qué está sucediendo esto? Básicamente, por lo que os acabo de explicar, vuestro cerebro, vuestro ojo, está haciendo estos movimientos sacádicos, es decir, rastreando con la fóvea el campo visual, y al hacerlo, al haber una especie de discontinuidad entre el cuadro del centro y el otro, porque las espigas tienen distintos niveles de contraste, están descolocados, es lo que genera la sensación de que se está moviendo. Pero es consecuencia de que vuestro ojo se está moviendo todo el rato. Si tuvierais ojos fijos como un robot, no os pasaría esto. De hecho... Antonio, entonces la gente que está detrás, ¿sí? ¿observa también el mismo fenómeno? No lo sé, ¿desde ahí no se ve? Me imagino que habrá un punto en que la distancia haga que el fenómeno se diluya. No se verá. No me lo voy a preguntar nunca, porque como siempre lo hago cerca... Tomas toda la imagen como un punto. Claro, es que veis todo en un centro, entonces no da lugar a que hagáis el rastreo, Bueno, veis el centro. El experimento es ponerte la uña y ver cuánto tapas. Si te tapa toda la imagen no debería ocurrir, ¿no? No, el experimento es este, mirad los que sí que lo veis, fijaos, si yo muevo las espigas del centro y las pongo en el mismo orden que las del exterior, el fenómeno cesa. A que ya no se mueve. Mirad. ¿Se mueve? Bueno, pero tú porque has bebido mucho, pero el resto... Aquí se mueve. Si las coloco en el mismo orden, a que ya no se mueve. Muy flipante, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro del ojo? Es una historia maravillosa. Antes os he mostrado un ojo con los movimientos sacádicos. Esto es un ojo a cámara súper lenta. Aquí no está dando casi tiempo a que el ojo haga ese rastreo. Simplemente está en su estado de observación natural. Fijaos en la pupila y en el iris, cómo se balancea como si fuera un flan, ¿lo veis? Porque el ojo es un elemento, una parte de nuestro cuerpo bastante inestable, se está moviendo todo el rato. Esto lo saben muy bien los ópticos, que durante muchos años intentaron confirmar las teorías sobre la visión. ¿Cómo funciona el ojo? ¿Cómo tenemos receptores? ¿Cuántos receptores tenemos? ¿Y qué están haciendo? Cuando intentaban mirar dentro del ojo in vivo, es decir, un ojo funcionando en una criatura viva, no podían porque todo se movía, estaba lleno de aberraciones. Aberraciones por cambio de medio, como las que suceden cuando miramos a las estrellas. Cuando mirábamos al cielo, la atmósfera está introduciendo una aberración que los astrónomos tienen que corregir. También el propio movimiento del planeta dentro del universo, dentro del sistema solar, está introduciendo otra aberración respecto a las estrellas que hace que tengamos que corregir las mediciones. Y esta tecnología, se desarrolló una tecnología para corregir esas aberraciones, que es la óptica adaptativa. Es un poco compleja de explicar, pero en grandes rasgos consiste en que en los grandes telescopios, en los grandes observatorios, se lanza un rayo láser, no porque sean fans de Star Wars ni nada parecido, que también, sino porque eso les sirve para coger un punto de referencia en el cielo y corregir la aberración que introduce la atmósfera en sus observaciones. Bueno, pues aquí viene lo bonito. Como en una especie de historia circular, hace apenas unas décadas un equipo de científicos, entre ellos liderados por un español, por Pablo Artal, investigador de la Universidad de Murcia, introdujo o utilizó la óptica adaptativa por primera vez para mirar dentro del ojo. Y por primera vez se pudieron observar las células de los fotorreceptores con una definición que no se había conseguido hasta entonces por culpa de lo que habíais visto hace un par de diapositivas, por esto. Porque el ojo es un elemento completamente inestable y en el que hay cambios de medio, como pasa con el propio planeta Tierra y la atmósfera. De hecho, aquí es donde os quiero hacer una especie de conclusión poética. Fijaos, desde que un fotón sale del Sol, que tarda miles de años en conseguir salir, esto es otra historia, hasta que llega a la cromosfera y se proyecta afuera, tarda 8 minutos en viajar hasta nuestro planeta y si no se choca con nada, ese haz de luz, entra a la atmósfera, aquí varía, como habéis visto antes cuando os he hablado del atardecer, hace un viaje alucinante a través de la atmósfera donde se va desviando. Imaginaos que estáis en una habitación y entra a través de una ventana. El hecho de que entre a través de la ventana ya hace que ese haz de luz también se vuelva a cambiar de medio y se vuelva a desviar, y luego entra a través de un montón de ventanas de nuestro cuerpo. Primero la córnea, que es la ventana externa. Antes de la córnea incluso hay una peliculilla de lágrimas que tenemos constantemente humedeciendo el ojo, que eso también es un medio líquido. A continuación pasa a través del cristalino, que es una lente que se deforma en función de nuestra capacidad de enfocar. Es la lente que cuando se pone rígida, cuando nos hacemos mayores, nos causa lo que llamamos vista cansada.
porque ya no somos capaces de tener esa capacidad de movimiento y de enfoque. Y a continuación, la luz atraviesa otro medio líquido, en este caso el humor vítreo, vuelve a tener otro cambio de dirección y llega hasta el fondo de la retina, que es donde están los receptores. Pero lo más alucinante del viaje no ha terminado, no ha llegado, que es la parte en la que la luz se convierte en conocimiento. El momento en que la luz llega a esos fotorreceptores y como una especie de tetris químico en el que unas moléculas que son sensibles a la luz, a los fotones, cambian de forma cuando les incide un fotón, estimulan un determinado receptor y dan una señal que se reúne en el nervio óptico y en forma de señal electroquímica llega a nuestro cerebro y vemos la realidad. En este momento voy a hacer una pausa para beber cerveza y como pues, no me gusta estar en silencio, por favor. Antonio, en esta pausa, ¿te puedo preguntar tu edad? ¿Cuánto me echas? A ti ninguno. Será guarro. 40. 40. Vale. ¿Para ti qué edad es una edad de anciano? ¿O de persona mayor? Ahora, hoy en día. Sí, para ti. Pues... Es que has dicho que la vista cansada es de personas mayores. Dime la edad de una persona personas mayores no es lo mismo que anciano, es que hay un matiz. Dime la edad de una persona mayor. La vista cansada empieza con 40. 45, la X media es sí. 45. Preegicia significa vista de anciano. Claro, es verdad, pero Pero cambia la definición. Ahora un anciano con 45 años Es que cuando se definió la presbicia, presbicia. una persona de 45 años ya era un anciano. Claro. Y ahora si no te cuidas también. Pero bueno, eso es otra cosa. ¡Seguimos! Ahora os voy, lo que dicen... No hay niños, ¿no? Os voy a follar la mente, como dicen los ingleses. Aquí se está produciendo un cambio. A ver quién lo ve. El que lo conozca que se calle. En esta diapositiva hay un cambio. No, todavía no ha empezado. Hay un cambio, estad atentos porque se va a producir. Ah, se está cargando, perdonad, no ha empezado. Voy a aprovechar para beber más cerveza. ¡Otro aplauso, por favor! Vale, esperad que está un poco petado el Linux de mi amigo Enrique. A ver. Le doy para atrás para adelante, me estoy quieto mejor. Le hemos metido mucha información. Es anciano también, pues esto de una vez. Ay, qué pena sería que no funcionara. Ahora, vale, empieza el cambio. ¡Ojo! A ver cómo soy de observadores, me callo. Va, está cambiando, ¿eh? ¿Y qué? ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Voy a darle para adelante y para atrás o qué? Dale para atrás. ¿Para atrás? Yo lo tengo aquí de todas formas también. Se ha petado. Se ha petado. Vale, vamos a cargarlo otra vez. No ha sucedido, perdona, lo estoy vacilando. Ay, antes funcionaba en la prueba y las cosas del directo. ¿Qué hacemos? Cierra la presentación y vuelve a ponerla. A lo mejor al cargar de nuevo pasó... Vale. Ah, he visto el cambio. Premio para el señor. Bueno, podéis aprovechar para ir a comprar el libro. A ver, hagamos tiempo. ¿Alguna otra pregunta impertinente sobre mi edad? ¿Puedo contar Sí. una cosa que he escuchado yo Sí, hoy? De claro. Luis Montoliu, Sí. que es experto Sí, del CNV. en CRISPR, perdón, que es experto en CRISPR, que ha dado hoy una charla Luis maravillosa en la Montoliu. Facultad de Biología y que es experto en albinismo. Entonces, dice que Albinismo. Que te entendí albinismo. no, Estoy solo. Me conozco, ¿no? sí, las personas que no tienen pigmentación. Sí. Entonces, aparte de que hay muchas maneras de albinismo, una de las cosas que contó, que es más dramática que no tener pigmento, es que tienen defectos en las fóveas. Claro, claro. Y entonces no ven en tridimensional, o sea, tienen como si dijéramos que el
área izquierda del cerebro es la que está conectada con el ojo derecho y viceversa. Claro. Y no tienen conexión entre los dos, de manera que no ven. Claro, y sobre todo la falta de melanina produce problemas y daños en el fondo del ojo, que a lo larga causan ceguera. Muchos de ellos terminan perdiendo la vista. Exactamente, pero el drama es eso, o sea, no ver en tridimensional, son personas que Sí, bueno, de hecho, es muy serio. el tema de la capacidad de ver en tres dimensiones, por qué tenemos dos ojos, es fascinante. De hecho, hay un libro de una investigadora neurocientífica estadounidense que tenía estrabismo de pequeña, la operaron pero no quedó bien, y hasta que no tenía 30 y pico años empezó con un amigo a hacer una especie de rehabilitación, no recuperó la visión en 3D, a pesar de que ella quería estar viéndola, y cuenta los casos de un montón de gente que no conseguía ver en 3D y que ni siquiera tenía el concepto de que cuando ves a una persona pequeñita, ellos piensan que es pequeñita, no que está lejos, porque no han aprendido a diferenciar entre esos dos planos de la realidad, que nosotros sí. Él decía que eso, veía a una persona como esa, puede ver algo negro en el suelo y no darse cuenta si eso es una mancha o es un agujero por el que se puede ver. Porque la visión, ahora os lo contaré, está llena de conocimiento, se aprende a ver. Las personas que son ciegas de nacimiento y recuperan la vista no reconocen los patrones geométricos que nosotros reconocemos, no reconocen un círculo, un cuadrado. De hecho, hay casos fascinantes como el que cuenta Oliver Sacks, de un paciente que recupera la vista, tiene 2 perros, y aunque los está viendo perfectamente, hasta que no los toca, dice, ahora que te toco, te veo. Porque hasta que no los toca, no los reconoce, porque él ha aprendido a conocer el mundo a través del tacto. A veces me preguntan por qué es tan importante la visión para el ser humano, e incluso para todas las criaturas de la Tierra, porque el ojo se ha desarrollado de forma independiente, se cree que hasta en 17 ocasiones. A la naturaleza le encanta poner ojos por todas partes. ¿Por qué tenemos especial querencia por detectar el electromagnetismo? Porque es muy útil, porque permite conocer la realidad a distancia. Y yo pongo siempre un ejemplo. Si tienes que ver un tigre y solamente te guías por el tacto, para saber que viene, ¿qué tendrías que hacer? Es un poco chungo, ¿no? Entonces, verlo es bastante útil. Y se han descubierto organismos unicelulares en los que simplemente conocer, detectar las gradaciones entre luz y oscuridad les permiten saber cuándo están ascendiendo hasta la superficie del mar o cuándo están descendiendo. Y esto parece una tontería, pero es lo que les permite alimentarse cuando no hay depredadores o alimentarse cuando están todos allí reunidos que se los zampen. Así que no es ninguna tontería. ¿Cómo vamos? Hay algas que tienen... Algas tienen estos procesos, sí, se han descubierto varios. Hay un caso extraordinario que se descubrió hace apenas unos meses de un organismo también muy pequeño, una pequeña alga que es un ojo en sí misma. Tiene todos los mecanismos de recepción de la luz y parecidos al de la retina humana y al del mecanismo de visión de los animales. Es una cosa fantástica. Ya puesto, ¿no te parece curioso que haya similitud entre la estructura, por ejemplo, de los conos, perdón, de los bastones, que son... De los bastones. De los bastones, y las láminas de un cloroplasto? Claro, es que tiene mucha relación. Cuando hablas de cloroplastos y bastones, tienen una relación original en que las moléculas que son sensibles a la luz, las mismas opsinas, esto es una idea muy poética y un poco atrevida, pero las mismas moléculas que dieron lugar a la fotosíntesis son las que dieron lugar a los ojos. O sea que en la naturaleza, los ojos y la capacidad de producir oxígeno que permite la vida surgieron por un mismo principio, por moléculas que son capaces de cambiar de forma cuando incide sobre ellas la luz. Eso es una idea maravillosa, porque indica la importancia que tiene la luz visible para la vida en la Pero Tierra. incluso la solución estructural de ser láminas paralelas. La forma en que se organizan también tiene importancia, pero no sabría decirte hasta qué punto es paralela entre cloroplastos, no conozco tanto, igual vais que saben. Además, los cloroplastos, si recuerdas... Sí, no sé si hay similitud ahí tanto con el ojo, no lo sé, tendría que mirarlo, pero en ese campo no. ¿Cómo va? Si no pasamos del tema, Enrique, y vamos a lo siguiente. Una organización en la rutina que también decía que la óptima para aprovechar el espacio. Ahora sí está, Vale. A ver. Venga, os voy a pedir que os fijéis otra vez, ¿vale? Ahora ya en serio, ahora ya sí funciona. En esta imagen hay un cambio, a ver si lo detectáis. Atentos. Ya se ha producido, ¿lo habéis visto? ¿No? ¿Nadie? Lo vamos a volver a poner. Vamos a ver.
aplaudir? No, ya no lo diréis más. Venga, va, otra vez. Ahora se está cargando otra vez, ya la he acabado. A ver. De verdad. No, ahora va. Atentos. Que se pone, que cambia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que cambia! ¿No lo habéis visto? No. Estáis cegatos. Está en ciclo, ¿eh? Está en ciclo. Está en ciclo, estáis cegatos. Os lo voy a enseñar. Miradlo bien, se va a volver a poner el cambio. Ahora ya está. Vale. Ahora, que ya os he jodido la mente, quiero que os fijéis en esa barra que hay justo al lado de la figura humana. ¿Veis ese marco marrón al lado de la figura humana? Miradlo fijamente, miradlo fijamente, miradlo fijamente, miradlo fijamente. Se acaba de ir. Un aplauso, por favor. Está ahí todo el tiempo. Solo, sí. Ha pasado. Estaba delante de vuestros ojos. Es como la prueba del gorila, que igual la habéis visto. Porque el factor temporal también influye en nuestra manera de ver el mundo. Si los cambios son suficientemente lentos, son imperceptibles para nosotros. No los vemos. Os voy a poner otro ejemplo. Fijaos bien en esta imagen porque va a cambiar también. Y ahora funciona, ¿eh? Ya sabéis de qué va el rollo, así que tenéis que pillarlo. El que lo pille que lo diga, pero que no diga qué es. Está sucediendo, ¿eh? Pero os estoy jodiendo la mente otra vez. He dicho que no lo digáis. ¿Alguien lo ha visto? Que levante la mano que lo ha visto. Por aquí, por ahí, vale, pero el resto estáis jodidos. Al loro. Va a empezar otra vez y ahora probablemente lo veáis en cambio. Fijaos en el suelo. Ahora veréis como antes era exactamente igual. Ha ido cambiando paulatinamente de color, de rosa al azul. Y vosotros lo tenéis delante y no lo habéis visto. ¿Verdad que flipa? Porque vuestra vista no es fiable. Lo que estáis viendo no tiene una correspondencia exacta con la realidad. Está siendo filtrado por vuestro cerebro, que es bastante cabroncete, amigos. Fijaos en esto. ¿Qué veis? Venga, va. Joder, es muy fácil. Se ven como dando vueltas, ¿no? Un patrón. Vale, a ver, Barry tiene un problema perceptivo. El resto lo veis, ¿no? Va dando vueltas. Bueno, es que ahora va un poco más despacio que el GIF original. Bueno, No da vueltas. ¿quién no ve que da vueltas? No da vueltas. Vale. Van y vienen. Bueno, esto lo suelo hacer con auditorios más tontos, soy muy brillantes, efectivamente. No, da sensación de dar vueltas, ahora sí, porque ya ha cogido velocidad, ¿verdad? Ahora, si os fijáis en un punto particular, coged cualquiera. Fijaos que hace una línea recta, cada punto se está moviendo a línea recta respecto al plano. No hay un movimiento circular en ningún sitio. El movimiento circular y rotatorio lo está generando vuestro cerebro, ¿de acuerdo? No está ahí, está en vuestra mente. A mí me cuesta ver el movimiento rotatorio. ¿Quién es esta? Que yo el otro día la cagué en la presentación de Madrid, pensaba que era... No sé quién dije, una barbaridad, pero no era. Es Adele, sí. ¿Cómo la veis? Pachuchilla, ¿no? Pero no la veis del todo mal, porque si ahora a esta misma foto le damos la vuelta, en realidad es así. ¿Pero qué pasa aquí? Porque esto se llama el efecto Thatcher porque se hizo con una persona menos guapa que Adele. Cuando vemos una cara humana, tenemos una percepción de las caras muy diferente y muy especializada evolutivamente, porque ver caras, reconocer caras ha sido esencial en nuestra biología. Cuando vemos estas caras así, no nos choca porque estamos habituados a ver estas caras así. Pero cuando le damos la vuelta y vemos cómo es la imagen original, cuando están los ojos y la boca del revés, entonces sí que nos produce un choque a nuestra cabeza. Las ilusiones de este tipo no se han empezado a hacer ahora, ahora que está de moda Twitter y que se distribuyen por redes sociales. Este hombre, Wollaston, un investigador cuya historia es apasionante, se cuenta en El ojo desnudo, lo podéis comprar, hizo estos dibujos junto con Thomas Lawrence, un dibujante que era un virtuoso, en los que él conseguía cambiar con un papel, era un juego de papeles, cambiando poniendo los mismos ojos, cambiándole simplemente la expresión del rostro, podía cambiar la dirección de la mirada. Fijaos, por ejemplo, en este. Está mirando hacia allá, y ahora este está mirando hacia allá, pero solo ha cambiado lo de abajo, y ahora está mirando hacia arriba. Aquí se ve más claro. Fijaos, allí está mirando hacia allá. Le cambiamos la imagen, la cara, no, está mirando hacia allá. Brutal, ¿no? Otra vez, hacia allá,
y hacia allá. Y además se parece a Darwin. ¡Qué guay! Bueno, ¿alguien conoce esta ilusión? ¿Levantar la mano? ¿La conoce todo el mundo o paso? No, todo el mundo no. ¿Qué veis aquí? Unas piernas aceitosas, ¿verdad? Los que no la conocéis. Muy fuerte, ¿cómo mola? Es muy sexy. Bueno, pues esto que veis aquí son churretones de crema. ¿A que habéis dejado de ver las piernas brillantes? ¿Sí o no? Es muy bestia, porque lo que sabéis condiciona lo que veis. Todo el tiempo. Y esto, en ciencia, es un tema muy importante. ¿Qué veis aquí? ¿Quién ve algo? No digáis lo que es. ¿Lo veis? ¿Quién lo ve? Levanta la mano. El que la conozca lo ve. Es imposible. Los demás no lo veis. Es imposible no verlo cuando lo sabes. Venga, voy a dejar un poco. Miradlo. Pídeme otra cerveza, Alberto. Que me vengo arriba. Vale. Es un cigarro. No lo veíais. ¿A que ahora sí lo veis? Estaba ahí, ¿eh? Solo he dado para atrás. No es otra imagen, no es la misma. Estaba ahí. Solamente había que fijarse. Y ahora que lo sabéis, no podéis dejar de verlo. Porque se procesa en vuestro cerebro la imagen. Lo construye vuestro cerebro. Lo que sabéis condiciona lo que veis. Este tipo se llamaba Percival Lowell. Es un monstruo, era un monstruo. No era astrónomo, era matemático, de formación matemática, pero construyó el observatorio de Falstaff en Arizona y fue el observatorio donde se descubrió Plutón, que luego fue denostado y bajó de degradación del planeta a planetoide. El señor Lowell le obsesionaba mirar las estrellas con este pedazo de telescopio que tenía, los planetas sobre todo, y él se fijaba cada noche en un planeta en especial, era el planeta Marte. Una y otra vez miraba Marte y lo que él reconocía en Marte y en otros planetas era un patrón de algo que otro astrónomo, un italiano llamado Schiaparelli, había definido antes, que eran estos canales. Para Lowell estaba claro que estos patrones que él veía eran ni más ni menos que las carreteras construidas por una civilización marciana muy avanzada, que de hecho estas teorías que aparecían en los periódicos de la época, en grandes titulares, esto es del New York Times, estos canales fueron los que dieron lugar en buena parte a la ciencia ficción moderna. Así que Lowell, además de haber construido el observatorio de Falstaff, dio lugar a todas las novelas de ciencia ficción que os flipan. Bueno, pues lo que estaba viendo Lowell era esto. El agujero del telescopio era tan diminuto que había construido un oftalmoscopio y lo que estaba viendo es lo que veis a la izquierda, las venas de su retina. Cada noche cuando miraba los planetas, luego otros astrónomos se rieron de él por eso, decían, este tío ve canales en todas partes, hasta cuando mira el desayuno. Era porque cuando miraba con su telescopio, que era muy avanzado para la época y tenía una abertura muy pequeña, le producía un fenómeno de distorsión que le permitía ver las venas en aquello que estaba mirando en el cielo. Esto ya lo había definido Galileo, no lo de las venas de la retina, pero cuando empezó a mirar con los telescopios, con su catalejo a los cielos, advertía en sus obras de que había que tener mucho cuidado con los vapores del ojo que contaminaban lo que se veía. Él se hacía una gran pregunta que era, ¿es más real lo que veo con el ojo desnudo que lo que veo o lo que veo con el ojo del telescopio? Y para él era más real lo del telescopio porque suprimía un montón de engaños y de luces que él llamaba rayos adventicios y que en realidad no eran más que otro fenómeno óptico que le estaba engañando. De hecho, cuando él mira al cielo y mira a Saturno, él describe 3 puntos de luz. 3 puntos, él ve 3 cuerpos, ve 3 estrellas, 3 planetas. Y así los dibuja Rubens cuando dibuja a Saturno devorando a sus hijos, porque él interpreta lo que ha dicho Galileo. Pero cuando dibuja esto y lo tiene delante, pero en su cabeza, como os pasaba a vosotros con el cigarro y con la pierna llena de crema, no era capaz de reconocerlo porque no entraba la posibilidad de que un planeta tuviera anillos. Fue Huygens el que a lo largo de un año estuvo mirando cómo evolucionaba el planeta Saturno y se dio cuenta de que lo que veía Galileo eran las variaciones en el plano de los anillos a lo largo del año. De hecho hay un punto en el que ni siquiera se ven. Pero Galileo, que dibujó esto, lo tenía delante de los ojos y no era capaz de reconocerlo. Las ilusiones ópticas son una constante, y esto es uno de los temas principales del libro, en la historia del descubrimiento científico. Esto es un tránsito de Venus, se produce cada muchísimos años, el último fue en el año 2011, 2012, no recuerdo, y el próximo será dentro de 100 y pico años. Si os lo perdisteis, os jodéis. Bueno,
El asunto es que Venus pasa por delante de la superficie del Sol y durante muchos años, en el siglo XVII, hubo una grandísima movilización científica en todo el mundo de los astrónomos para conseguir detectar este tránsito de Venus desde diferentes lugares del planeta. En el siglo XVIII, lo he dicho mal. Entre 1760 y pico y 1769 se produjeron 2 tránsitos consecutivos. Muchos astrónomos se fueron, cada uno a un punto de la Tierra. Algunos se fueron al Ártico, otros se fueron a Siberia, otros se fueron a Tahití, como en la expedición del Capitán Cook. Y todos tenían que coger la referencia del momento en el que Venus entraba y el momento en el que Venus salía. Hay historias maravillosas de astrónomos que perdieron las 2 veces la ocasión porque estaba nublado, casi mueren porque estaban en mitad de una guerra entre Inglaterra y Francia. Y otros que, por ejemplo, hay un caso en el Ártico que es maravilloso, que justamente se abrió el cielo en el momento de la entrada, se nubló mogollón y se volvió a abrir en el momento de la salida. Tío, ¡guau! Es como te toque la lotería, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, cuando Venus entra y sale se produce otra ilusión óptica, lo estáis viendo aquí. Se llama la ilusión de la gota negra. Durante un instante, estos son los cuadernos de Cook, cuando estaba en Tahití. Como veis, él no sabe cuándo, y le pasó a todos, no sabe cuándo datar exactamente la hora de entrada o de salida de Venus de la superficie del Sol, porque se produce esta especie de estiramiento que en realidad, ¿dónde se produce? En vuestra cabeza. Este tío, que para mí es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, se llama Anton van Leeuwenhoek. El tipo era un comerciante de telas y fue capaz de diseñar el primer microscopio que permitió ver por primera vez las bacterias y protozoos. Cuando él miraba el agua de un charco, sí, no está en discusión ya, se sabe que sí, que era eso lo que veía. Bacterias no. Sí, seguramente sí, por los aumentos, tenías distintos aumentos. Bueno, el asunto es que Van Leeuwenhoek, cuando miraba por primera vez la gota de un charco o el esperma que tomaba después de yacer con su mujer, esto era un numerito increíble. No, imaginaos, ¿dónde va Manolo? ¡No, un momento, es una cosa! Bueno, el Leeuwenhoek... Con permiso de su obispo. Eso es. No, al principio no decía. Bueno, al principio mentía, decía que había cogido de un perro, luego de un enfermo de gonorrea que yacía con mujer ilegítima, no sé qué, no sé cuál, y luego terminó diciendo, bueno, lo cojo ahora. Y luego otro, ahora no recuerdo el nombre, de otro de los investigadores contemporáneos, dijo, yo lo vi antes, pero me dio cosita. Pero bueno, el asunto es que Van Leeuwenhoek también tenía la visión contaminada de conocimiento, como os pasa a vosotros. No la va a tener contaminada. Claro, la tenía sucia. Pero el asunto es que la primera vez que él mira la sangre y ve esto, él los llama glóbulos rojos, porque él está muy imbuido de la teoría corpuscular. Todo lo que era esférico tenía un sentido en ese entendimiento de la naturaleza. Sin embargo, los glóbulos rojos, como veis aquí, son más bien como lentejas. No son glóbulos. Lo llamamos así porque se bautizó mal. Pero era su cabeza, su conocimiento previo, sus prejuicios también, los que habían condicionado su visión. Pero los dibujó bien, ¿eh? En algunos casos, claro, pero los llama glóbulos. Se llama glóbulos. Pero está emperrado en que son glóbulos. Claro, claro. Pero da igual, porque pasa como Galileo, los tienes delante y te da igual que parezcan anillos, tú los sigues viendo. Hemos discutido antes, incluso en el lenguaje, somos capaces de no distinguir un oído, o sea, un sonido, porque no lo hemos aprendido cuando éramos pequeños. O sea, la mente humana es fascinante. Este tipo es otro tío fascinante, es uno de mis animales favoritos de la naturaleza, es un submarino, es un neurocientífico que ha tenido una gran importancia en la fabricación, iba a decir, de este libro, ¿no? En la realización. Aquí estamos los dos, también en Santiago, curiosamente, frente de la catedral, en un hotel donde de repente la luz incidía sobre la cristalera de la entrada, se refractaba en el color del arcoíris y era de una intensidad tan bestia que esto parece Photoshop, pero en la vida real, o sea, en realidad cuando lo veíamos, estuvimos 40 minutos, los dos tirados por el suelo, haciendo las fotos. Ya vino uno de seguridad diciendo, chavales, ¿qué quieren tener aquí? ¿Qué os pasa? ¿Estoy loco? Porque estábamos viendo uno de los fenómenos más increíbles de la naturaleza, que es el arcoíris. Lo que pasa es que ya lo damos por hecho y sin embargo es una auténtica maravilla. No solo es una maravilla, sino que es el fenómeno que ayudó a entender qué es la luz. Durante siglos los filósofos discutieron cómo funcionaba el arcoíris, tiene una historia muy larga,
Pero gracias a conocer cómo se reflejaba, cómo se refractaba la luz dentro de gotitas de agua, se pudo saber cómo funcionaba el fenómeno de la luz. Pero no solo eso, ¿por qué le interesa el arco iris a un neurocientífico? Porque también sirvió para entender cómo construye nuestro cerebro la realidad. Esto que veis aquí es el arco iris que ve una persona ciega al color, ciega al verde. En este caso, la cantidad de tonalidades que él ve son diferentes, no son las mismas que veis. ¿Hay alguien aquí que tenga ceguera al color que sea daltónico? No. Las personas con daltonismo, cuando le regalan una caja de lápices de pequeños, se preguntan, ¿por qué vienen tantos marrones? Claro, qué mierda, ¿qué ¿sabes? ¿Por qué rollo? Todo lo mismo, todo el rato igual. El primero en darse cuenta de esto fue este señor. Se llama John Dalton. Hay gente que no recuerda que John Dalton es el descubridor del daltonismo, aunque parece bastante evidente. Bueno, Dalton, que fue el primer tipo que recuperó la teoría del átomo, químico y físico extraordinario, un observador de la naturaleza fantástico, no se dio cuenta de que él veía el mundo diferente hasta que no tenía 20 y pico años. Cuando él de repente, y no fue con sus sustancias químicas con las que trabajaba, sino que fue mirando flores, porque también le apasionaba, además de los fenómenos atmosféricos, le apasionaba la botánica. Estas flores que aquí se ven rosas son geranio zonal, que todos los tricrómatas vemos más o menos en ese tono rosa. Para él, a la luz del día, se presentaban de color azul, y cuando, no sé qué estaría haciendo, porque también por la noche las ponía a la luz de una vela, cuando hacía sus estudios por la noche, cuando terminaba de tomar apuntes, las veía rojas, y preguntaba a los demás, oye, ¿cómo las ves? Dice, yo las veo rojas a la luz de la vela, y tú dices, tú estás loco, chaval. Lo único que lo veía igual era su hermano. Y entonces Dalton empieza a preguntar a su alrededor, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves lo otro? Y empieza a encontrar referencias de gente que ve raro también. Y les escribe, y les manda cartas. Ah, bueno, otra de las cosas que veía, yo lo había olvidado, era que la cera de lacrar, los sobres, ¿vale? Él la veía roja, con este tipo de... O sea, perdón, todo el mundo la ve roja, pero él la veía, define una y otra vez del color de la hoja del laurel. En un momento determinado él empieza a mandar cartas, como les decía, con lazos de colores y test, en los que pone, oye, ¿cómo ves el lazo 1? ¿De qué color? ¿Te recuerda la hoja del laurel? ¿Te parece rojo? ¿Te parece verde? ¿Estás tan loco como yo, amigo? Ese tipo de cosas. Y con esa información hace el primer ensayo sobre la ceguera al color, en el año 1794. Y en ese ensayo, él describe todas estas cosas y todo lo que ve. Y desarrolla una teoría. Este dibujo es de él. Tuve la ocasión de ver el original cuando estuve en Manchester viendo la biblioteca donde se conservan, que por cierto, aquí no se ve, pero es flipante. Están todos los documentos ennegrecidos, porque esto parece una historia de película. Porque los documentos se conservaban en Manchester, en un centro que se llama Literary Field, que fue bombardeado en la Nochebuena del año 1944 por los nazis y se incendió, y se salvaron de milagro y casi se quemaron, pero siguen ahí. O sea, es como, hostia, aquí está Harrison Ford, con Bueno, la teoría que describe él llega a la conclusión de que en su humor vítreo, ¿os acordáis? El líquido del globo ocular, dice, yo lo tengo tintado de azul, como Roberto Carlos. Y eso hace que yo no vea el color rojo. Esa es la teoría que él desarrolla. ¿Por qué? Pues porque estaba equivocado. Hay otro contemporáneo, bueno, él además encarga a su médico, a su ayudante, Joseph Ransom, que a su muerte le extraiga los ojos, porque si lo hace antes sería un poco cruel, y compruebe si tiene razón. Y cuando lo hace Joseph Ransom, que exprime los ojos en un vasito, comprueba que el humor vítreo es translúcido como el de cualquiera de vosotros, ¿vale? No lo hagáis en casa. Total. Pero no tenía razón, efectivamente, porque la explicación la daría este genio, Thomas Young. Este tío deberíamos arrodillarnos cuando lo vemos, es una barbaridad de genio. Se dice que es el último hombre que lo sabía todo. Describió y descifró por primera vez los jeroglíficos egipcios, sin tener todavía accesible la piedra de Rosetta. O sea, una cosa de bárbaros. Pues Thomas Young, que descubrió que las diferentes longitudes de onda, que el color tenía diferentes longitudes de onda, fue el primero en darse cuenta de que probablemente el ojo humano no componía la visión del color teniendo receptores para cada uno de los millones de colores que vemos, porque entonces tendríamos ojos como melones. Él dijo, probablemente la luz, la percepción del color se produce gracias a 3 tipos de receptores sensitivos cada uno a una longitud de onda, de los 3 colores primarios, y a partir de ahí, como nuestras teles modernas, a partir del rojo, el azul y el verde, se combinan para producir todos los colores igual, pero de modo pasivo, percibiendo.
Esto es una barbaridad, este tío lo hizo sin tener herramientas como las que hemos definido antes para mirar dentro del ojo. Hasta el año 1960 y pico, que luego valió un premio Nobel, no se comprobó que la teoría de los fotorreceptores era real. O sea, que tiene una intuición fantástica. Total, esto es lo que sabemos hoy de la percepción al color. Sabemos que tenemos 3 tipos de receptores sensibles. Lo llamamos, por entendernos, al azul, al verde y al rojo, pero en realidad es a las longitudes de onda un poquito más cortas y a las medias y largas. Las medias y largas también es engañoso porque, si os fijáis, están muy cerca una de la otra. Esto es lo que produce que los daltónicos tengan problemas de discriminación. Lo que le pasaba a John Dalton era que le fallaba uno de los receptores. Es como si tu tele, en vez de componer la imagen con 3 colores, tuviera uno de los colores rotos y solo compusiera la imagen con 2. Se veía como el arcoíris que habéis visto antes, se vería muy raro, ¿no? Bueno, sabemos cómo funciona el daltonismo a nivel molecular, a nivel genético, e incluso hemos sido capaces de generar herramientas, que esto es un descubrimiento muy reciente, para intentar que las personas con determinados tipos de daltonismo puedan ver por primera vez en 3 colores, con la composición de 3 colores, un mundo tricrómata. El tipo que lo descubrió es una historia fascinante, que la vais a encontrar en el libro. Lo hizo de modo casual. Él estaba diseñando unas gafas que eran para cirujanos, para cuando operan, que no tuvieran problemas de dañarles la retina con el láser. Y los mandó a un hospital, los hospitales de Los Ángeles, y cuando llamó para comprobar qué tal iba el tema a los encargados, le decían, oye, ¿qué tal van las gafas? Les están encantando, los cirujanos se las llevan para su vida cotidiana. ¿Cómo? Dice que les gusta mucho cómo se ve. Joder, aquí hay algo raro. Y él se las empezó a poner. Cuando un día estaba en un campeonato de frisbee, sí, esto de tirar así, es friki el tipo. Estaba con un amigo. De repente, en un momento determinado, el amigo empezó a gritar ¡Oh my God! Que es lo que gritan los americanos cada vez que pasa cualquier cosa, ¿vale? Bueno, y lo que estaba viendo el tipo era que por primera vez, esto el descubridor no lo sabía, su amigo era daltónico, estaba viendo por primera vez los conos naranjas sobre el césped verde. Y para él era absolutamente maravilloso. Y esto, el creador de las gafas, que no me acuerdo de su nombre, no lo sabía y empezó a investigar y a desarrollarlas. Hace unos años empezaron a circular por internet un montón de vídeos sobre gente que se ponía estas gafas y lloraba de emoción porque veía el mundo 3 colores. Entonces yo, que decidí como escéptico, fue ponerlas a prueba. Bueno, la táctica de las gafas consiste en filtrar la luz exactamente en el punto de conflicto del que os hablaba antes, de tal manera que el cerebro, al no tener conflicto en esa zona del espectro, discrimina mejor los 2 colores y compone el mundo por primera vez a partir de esos 3 longitudes de onda. Me fui con Miguel y con Diego a un parque a probar unas gafas en croma que conseguí, y esto fue lo que sucedió. Vamos a ver si podemos poner el vídeo. Termina y después lo ponemos, porque no sea que se joda otra vez, perdón, joda es que se rompa. Pero si lo minimizas y lo pones mejor, porque si no el clímax se va a tomar por culo, amigo. Bueno, es parte del encanto del clímax, ¿no? Claro. Bueno, hablo por ti. Ahí vamos. Esto es lo que pasó aquel día. Atentos porque el audio es importante también. Ahí vamos. Venga, vamos, muchachos. ¿No tenemos audio? ¿Se oye o no? No, páralo. Qué bonito, tío. Esto es el otoño, me pregunta. Esa era la primera vez que él veía en 3 colores. Tiró una chaqueta roja que llevaba, la tiró sobre el césped, estuvo flipando con las gafas, se echó a llorar, estuvo mirando un pato un cuarto de hora. Un puto pato. Pero para él era una experiencia maravillosa de, así es un pato. Me llegó a decir una cosa que era, así es nuestro planeta. Era como si hubiera aterrizado en una nave espacial. Esto es el otoño, esto es el color rojo. Hubo un momento fantástico en que los dos, uno de ellos me dice, ¡vamos corriendo a ver un semáforo! Era una broma, pero era en serio, porque ellos no ven la diferencia entre el rojo y el verde del semáforo. No ven la diferencia entre el rojo y el verde del cargador de las baterías de nuestros móviles. Tienen que preguntar a alguien.
no ven cuando en una playa la bandera indica si te puedes bañar o no. Se tienen que fiar de si hay gente gritando o de si hay gente bañándose apaciblemente. Entonces, el mundo está hecho para tricrómatas. Somos un poco egoístas en ese sentido. Y no son pocos, son un 10% de la población masculina. Los hombres, efectivamente, por cuestiones genéticas. Nosotros no tenemos un gen de recambio y sin embargo vosotras tenéis de sobra. Es una barbaridad. Me enseñaron, esto hacía yo una broma, parece una frase de Coelho, pero me enseñaron a ver el mundo gracias a esta aplicación con sus propios ojos, porque esta aplicación de VS permite ver la realidad como la ven las personas con daltonismo. De hecho, yo a veces la uso, es para el móvil, salgo a pasear y veo que las amapolas que en primavera nosotros vemos rojas, ellos las ven así, o que otros colores que nosotros vemos de una manera, ellos los ven de otra. De hecho, hay una historia fantástica de un portero daltónico del Athletic de Bilbao que rezaba, era reserva, y él rezaba porque no le tocara jugar contra el Betis. ¿Por qué? Porque él, cuando veía a los dos equipos, lo veía así. En aquel momento, además, las franjas eran de del mismo grosor, con lo cual el lío que podía tener a la hora de defender era, bueno, aunque no metieran la pelota, le valía, ¿no? Bueno, lo que os decía antes, Thomas Young describe las longitudes de onda de los colores y por primera vez empezamos a ser conscientes de que el espectro electromagnético es muy amplio, existen un montón de ondas a nuestro alrededor en este momento, pero que nuestros ojos se han especializado en percibir solamente unos rayos de luz de una longitud de onda determinada, que son estos poquitos que están aquí, entre 400 y 700 nanómetros. Pero es que hay ondas de kilómetros de longitud, e incluso pues, luego las microondas, los rayos gamma, mucho más pequeñas, mucho más allá, lo que va del infrarrojo, el ultravioleta, y nosotros no somos capaces de percibirlo, nos hemos especializado solo en eso. Por eso nuestra configuración perceptiva y visual es de una manera, y la de una abeja, por ejemplo, ve en otra parte del espectro. Esto significa que hay un montón de seres vivos que evolutivamente les ha sido mucho más útil percibir la realidad de una manera, de una configuración o de otra. El pollo ve la vida de una forma, la mariposa de otra, el pez, y aquello que parece un pene, no sé cómo lo verá. Bueno, esto es la manera en que ve el mundo un humano o una abeja y un pájaro. Simplemente son realidades diferentes, porque cada uno encuentra más útil una forma de ver el mundo u otra. Así que vuelvo a hacerme selfies. Este soy yo. Esto es un selfie. Esto sí es un selfie. Maldita sea. ¿Eh? No me vas a replicar. Este soy yo en el Museo de Manchester de Ciencia e Industria, helado de frío, un día de enero. Por eso te metiste con las manos. Por eso me lo hice con las manos. Claro, no había distancia focal. O sea, esto que veis aquí, claro, no me joda la charla. Esto que veis aquí son los ojos de John Dalton. Me fui allí para buscar esto. Estaban olvidados en un almacén. Allí llevan un montón de años. Tuvieron una trayectoria muy larga de un sitio a otro. También estuvieron a punto de perderse. Y esta historia, aquí los veis, es la que sucedió después de que John Rason, su ayudante, su médico, le sacara los ojos a John Dalton, comprobara que no tenía razón, desecó los ojos y la retina se conserva más o menos en este estado, ahora cubierta por un vidrio, pero durante mucho tiempo estuvo expuesta a contaminación y demás, y ha permitido conocer que Dalton, extrayendo una muestra genética, no era el tipo de daltónico que creíamos, no era ciego al rojo, como él decía y como todo el mundo creyó, sino que era ciego al verde. De hecho, los investigadores que hicieron esta es Alice Cliff, la conservadora que me enseñó los ojos, los de Dalton. Cuando se hizo el análisis genético, se intentó confirmar con un ciego al verde que fuera equivalente a John Dalton, y se le llevó a ver unos geranios zonales a la luz del día y a la luz de las velas. Y adivináis, lo veía exactamente igual que John Dalton. Había sido honesto todo el rato, había dicho la verdad. Cuando yo estaba ya me explican todo esto, después de varias horas, me fui a dar una vuelta otra vez para hacer más selfies por el Museo de Industria de Manchester. Este sitio es muy interesante porque es la estación de pasajeros más antigua del mundo y la más solitaria. Un miércoles de enero por la mañana no había ni Dios. Y de repente, en esta soledad entrañable, escucho un grito. ¡Antonio! No era Melanie Griffith, era Alice, que me llamaba porque mientras guardaba los objetos personales de Dalton había encontrado cosas nuevas.
Una de ellas eran las gafas de John Dalton, de caparazón de tortuga, ya era hipster el tipo. Y además tenía una cabeza diminuta, porque las gafas eran realmente pequeñas, el tío más listo con tan poca cabeza. Llega a tener mi melón, este tío conquista el mundo. Bueno, y a continuación me enseñó algo que me hizo temblar. Era esto. Una de las ceras de lacrar utilizadas por el propio John Dalton. Está ennegrecida por el uso, si os fijáis en la imagen. Esa la usó él. Y en ese momento me acordé de mis amigos Diego y Miguel y de la lección que me habían enseñado. Así que saqué el móvil, y cualquiera diría, vaya, este momento mágico, sacar el móvil para usar la aplicación que permitía ver el mundo como un ciego al verde. Y esto es lo que vi. ¡Papam! ¿De qué color es? Es casi igual que una hoja de laurel. No sé qué color es, porque es un lío, una discusión. Pero es cómo veía el mundo John Dalton y cómo lo describió. La próxima vez que alguien os hable de este tipo, recordad que no se puede ser más máquina, ni más honesto, ni haber descubierto tus propios sesgos perceptivos y haberlo dejado constancia para la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. Tienes que escribir un libro sobre esto. Si pasáis, sigue el libro por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, dale caña, que os he tenido que convencer, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Te acercas y... Sí. Bueno, dos preguntas. Una que tenía aquí mi compañero, que cómo saben los distintos organismos, cómo se sabe que los distintos organismos tienen una percepción de la luz distinta en las longitudes de onda. Eso es lo primero. Sí, no sé si. No. Y lo segundo, que ya es mía, ¿tú vives de la divulgación científica? Esa es muy buena. Me gusta porque lo dices como extrañado. Es inspector de Hacienda, ¿eh? Sí, algo así le preguntaron. Vivo de la divulgación científica gracias a gente tan generosa como la que habéis comprado mi libro y la que me permite trabajar y la gente que tiene curiosidad, porque básicamente vivo de la curiosidad de las personas y de la mía, sobre todo de la mía, porque es la única virtud que tengo, que me hago miles de preguntas y muchas muy tontas. Respecto a la primera, es una magnífica pregunta también, lo saben básicamente porque pueden medir la sensibilidad de los fotorreceptores a distintos luces de distinta longitud de onda. Esto se puede hacer incluso in vitro, puedes ver cuándo reaccionan los receptores y los metabolismos químicos de cada uno de los seres que estás estudiando y ver si son más sensibles pues, al ultravioleta, al infrarrojo, a la luz visible, etc. De hecho hay estudios fascinantes, no voy a destripar nada, pero hay uno fantástico sobre los renos en el Ártico y cómo se ha descubierto muy recientemente que son sensibles a la luz ultravioleta. Y que eso les es muy útil a ellos y a otros animales que viven en la nieve porque les permite ver a determinados presas o posibles depredadores digamos, negros sobre fondo blanco muy resaltados, de tal manera que les permite sobrevivir mejor. De hecho, las personas a las que se opera de cataratas, cuando se les opera a muchos temporalmente, tienen una sensibilidad mayor en el espectro más allá del azul, en el ultravioleta. Está la historia del pintor Manet, que se sospecha que cuando tenía 80 y pico años le quitaron las dos cataratas de los ojos, el tipo empezó a pintar otra vez y todo lo que pintaba eran paisajes azules de un color eléctrico como el que se ve cuando se ve con el ultravioleta. Era el primer X-Men, amigos. ¿Más preguntas? Yo, bueno, soy genética porque tengo un poquito de deformación, entonces yo me he estudiado la cuestión esta de los fotorreceptores. Soy genética y tengo un poquito de deformaciones. Guay. ¿Es como frase? Mira, es que, y entonces una de las cosas que yo he leído es que el fotorreceptor del rojo es posterior al, y de hecho deriva del verde. O sea, hay un momento en la evolución de los primates en los cuales aparece una mutación en uno de los genes que hace que en vez de ser verde, ver verde, hace que vean rojo. Son 3 puntos distintos. Es parecido pero no exacto. Te cuento la historia si quieres. Muy bonito. Sí, es del artículo ese que tú has puesto, que has truncado la parte de arriba donde se ve
¿Cuál? La visión. Ahí ha puesto uno de los de los animales. Sí, con todos los sí. fotorreceptores. Sí. Es que genéticamente es curioso. Sí, te cuento la historia de la evolución. Sí, dime. Sí, no, lo que iba a contar es que los monos ardillas tienen todavía ahí el punto en el que Pero tienes que parece... leer el libro, tienes que leer la historia del mono John Dalton. Pero- Cuando llegues al mono Dalton vas a flipar. Hay un mono que se llama Dalton, mono ardilla, al que un grupo de investigadores consigue devolver la visión tricrómata con manipulación con células madres. Y se suicidó. No, fue Eso es feliz y se maravilloso. fue al bingo. No, pero escucha, la visión de los primates es fantástico. Primero, los monos. Hay dos ramas, los monos del viejo mundo y los del nuevo mundo tienen diferencias en la forma de ver el mundo y esto nos ha enseñado mucho sobre cómo evolucionó la visión de los primates. Tiene que ver con cómo evolucionó primero la visión en los mamíferos. De alguna manera, casi todas las criaturas vivas empezaron teniendo, o al principio al evolucionar, la visión tenía casi todos 4 receptores. Muchos de ellos siguen manteniéndolos y ven, por eso las moscas, los insectos ven en el ultravioleta, nosotros, etc. Cuando nacen los primeros mamíferos, se desarrollan los primeros mamíferos, resulta que ellos tienen visión tricrómata, efectivamente, y van perdiendo receptores porque se hacen nocturnos. Básicamente por supervivencia, porque conviven en una época con los dinosaurios. Estar por el día dando botes por allí no era muy bueno. Total. Que se atrofian, ¿no? Van cambiando, se van cambiando las configuraciones visuales de estos animales y se convierten en dicrómatas. No es que desaparezcan los receptores del verde, sino que se quedan como anulados temporalmente. Y esto, lo que sucede con muchos millones de años de evolución, es que algunos de esos primeros mamíferos evolucionan de distinta manera y unos de ellos llegan a ser nuestros antiguos tatarabuelos o ancestros, como queramos llamarlo, que son los primeros primates, y a estos, cuando se suben a los árboles, les resulta útil tener una visión tricrómata, y la evolución hace que ese receptor que había quedado configurado, apagado durante un tiempo, el verde, lo estoy explicando en términos que no aprobaría un genetista por tu cara, pero más o menos... Yo no soy genetista, yo soy genética. Sí, es correcto, el término está mal. Bueno, total, que el asunto es que ese receptor se vuelve a encender y la visión tricrómata vuelve a ser útil y se produce esa evolución que luego en los monos del nuevo mundo es diferente por otros temas y demás. Que termina en el mono ardilla de Dalton que recupera la visión. O sea que es una historia fascinante. De hecho, se cree que los marsupiales también tienen visión tricrómata y luego, bueno, realmente es que se está empezando a saber cómo ven el mundo el resto de bichos. No se tenía una idea muy clara de cómo sucedía todo esto. ¿Más preguntas más fáciles, por favor? Dime. Una pregunta, ¿de verdad Galileo inventó el microscopio? El telescopio, perdón. Nada, se sabe que había habido algunos comerciantes holandeses que habían diseñado un primer prototipo, pero sí que se tiene la certeza de que el primero que se da cuenta del potencial de ese invento y el que lo coloca de la manera que conocemos, con las dos lentes y demás, es Galileo. De hecho, Galileo no le ve la utilidad al principio y la vende a los Medici, a todos los mecenas, como un instrumento de guerra para ver venir al enemigo. Primero al Dux. Al Duce. Y al final, al Dux, mejor dicho. Y al final él empieza a mirar al cielo y es flipante porque si vuelves a las fuentes originales y ves lo que él escribía, cada noche miraba al cielo y descubría algo nuevo, era el primero, llegaba el primero casi todo. La luna no, porque había otro inglés, cuyo nombre ahora no recuerdo, que había mirado la luna con catalejo antes que él. O sea que en la historia de la ciencia es muy difícil decir este tío fue el genio que revolucionó todo sin precedentes y nadie se le había ocurrido. Realmente hay un montón de gente que normalmente está por ahí a punto de descubrirlo, a veces se produce simultáneamente. Entonces, la historia de la ciencia está contada a veces de manera muy plana o muy pues para niños, ¿no? Esto pasó aquí porque hubo una revolución científica. Bueno, a ver, vamos a ver. Cuando profundizas sabes que esa revolución no fue así, que hubo matices, que costó mucho, en fin, que no todo es como nos han contado. Y volver a las fuentes originales, que es lo que he hecho para el libro, te demuestra que casi todas las historias sobre los primeros científicos están contadas de tercera o cuarta mano y están contadas mal. De tal manera que, por ejemplo, el experimento de Thomas Young original no se cuenta siempre mal, se habla de la doble rendija, se hace un lío, cuando en realidad no fue así. Cuando vas a los documentos originales, aprendes que la historia fue diferente. Bueno, y una cosa, perdóname, ya que si no hay nadie que quiera decir algo. No, ya es la última. Una cosa, como has citado a Cajal, Sí. y has citado eso de los espíritus que iban... Los Sí, espíritus. perdón. Que ya que has citado a Don Santiago, Ramón, que es un personaje muchísimo más interesante de
de lo que parece que puede trascender. Resulta que en las memorias, en los recuerdos de mi vida, dice que cuando él estudiaba medicina todavía le explicaban fenómenos fisiológicos en base al espíritu vital. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que estudió medicina entre 1870, o sea, hace siglo y medio, y 1873 porque entonces la carrera era corta. O sea, Es que todavía el vitalismo estaba vivo al final. ¿Sí? El vitalismo todavía El estaba, vitalismo todavía estaba vivo a finales sí, del sí, 19. sí, 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 Aquí sí. se habla en este libro de una figura que fue fundamental en la historia de la histología, que es Fichat, francés, Sí. que es curiosísimo porque es el primero que estudia los tejidos y en un momento determinado renuncia al microscopio porque dice que contamina todo, porque no capta esa esencia vital de las cosas y tal. Y hay otro ejemplo de un astrónomo, en este caso, que renuncia al telescopio, que es Hevelius, Johannes Hevelius, que en un momento determinado, a pesar de haber construido los mayores telescopios, dice ¡a la mierda el telescopio! Y decide verlo todo a ojos desnudos. Y hay una misión fantástica que es, ni más ni menos que Edmund Halley se va a verle a Alemania para convencerle o para comparar sus observaciones a ojo desnudo con las que hace él con el telescopio y comparar, por encargo de la Royal Society, qué tipo de observaciones son las mejores. O sea que hay una aventura fantástica en el hecho de desarrollar las herramientas y unos renunciaron por el camino, otros la querían. Y se llega a la conclusión de que con el telescopio no mejoraba mucho, que el tipo Es curioso porque Hevelius y Halley tienen mediciones súper parecidas. Halley mejora en algunas cosillas, pero Hevelius era un máquina, era brutal hasta que se le quemó todo, que es otra historia fantástica. Bueno, yo supongo que para él no sería tan fantástica. Sí, además hay una historia de cuernos por el medio de Halley y la señora. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente. Si alguien quiere... Están aquí hasta la 1.